Ideas al aire. Creatividad en acción. Ya estamos de regreso en esta segunda parte del podcast con Víctor Hidalgo. Estamos hablando sobre innovación, creatividad, música y muchísimas otras cosas. Si ya escucharon la primera parte, bienvenidos de vuelta, y si no, los invitamos a escucharla antes de seguir con este episodio. La música de fondo se llama Seatbelt y es cortesía de Víctor Hidalgo. Pies sobre el camino, volveré a salir de él, me ajusto el cinturón, reviso todo lo que llevo conmigo, no siento pena por lo que dejé atrás. Me excita la piel de este viento que roza mi rostro al ganar velocidad. El viaje acaba de empezar. Ahí más bien hay que utilizar metodologías correctas que te permitan fallar en un entorno seguro antes de cometer un o hacer un cambio, una serie de cambios en vez de hacer un cambio radical. Pero creo que sí, el adoptar el fallo como parte misma de la innovación, pero de una manera controlada, o sea, sí adoptar tendencias como el Lean Innovation, que tiene que ver con ser muy eficiente en tu proceso, ¿no? En permitir que el error suceda, pero controlado de una forma en la que no desperdicies. En una etapa temprana en donde vas a fallar en un prototipo y no en algo. Totalmente. Ahora no sé si tendrás así como una regla así de ojo de buen cubero, digamos de un presupuesto, lo que yo gano en un mes, ¿cuánto sería razonable dedicarle en porcentaje a saber que la voy a regar y voy a invertir ese dinero en cosas que no voy a recuperar? En empresas creo que es el 10-15%, ¿no? Más o menos. Pero pocas empresas dedican eso a realmente querer innovar y saber que se va a perder. Sí, es muy variable. Sí va entre ese 10-15%. Creo que no hay... Algo que también he aprendido es no hay recetas, ¿no? Y no hay montos mágicos. Y quisiéramos que hubiera, ¿no? Tengo muchos clientes que me dicen, a ver, dime ya cuál es la distribución que tengo que pensar. No existe tal cosa. Y me da mucha pena contestar, es que no hay. Es que de verdad me encantaría poderte decir, es más, te lo planteo de esta manera, si existiera eso, yo no estaría haciendo esto. Claro. Yo estaría lanzando esos productos y haciéndome millonario yo, porque no existen esas fórmulas mágicas. Más bien es cuestión de entender muy bien tu mercado, tu propia capacidad, y en función de eso sí, ya asignar esos presupuestos y esos equipos y esos esfuerzos. Pero lo más importante es, no importa si eres una empresa pequeña, si eres una empresa grande, si estás en un mercado saturado o estás en una categoría que parece obsoleta, siempre hay manera de innovar, siempre y cuando, de nuevo, el foco está en el consumidor y el riesgo es parte de tu proceso bien aplicado, ¿no? ¿Tienes tiempo que hablemos un poco de la música? Totalmente, sí, que tú quieras. Tengo curiosidad de preguntar, hace rato mencionabas a tu papá, ¿no? Y su gusto por la música, la guitarra. Vaya, ¿cómo fue que tú empezaste con la música? Porque me mencionabas que los Beatles los conociste y como que los redescubriste después por circunstancias que tal vez no eran tan evidentes, ¿no? Fue muy, muy chistoso mi entrada a la música. Yo creo que fue tardía si pensamos en las condiciones que yo tenía para entrar a la música, ¿no? Mi papá fue músico en su juventud, tenía su propia banda, tocaba con su hermano. Entonces mi papá tocaba la guitarra y mi tío tocaba la batería, se llamaban Higo Band, ¿no? Como el diminutivo de Hidalgo. Y empezaron a tocar más o menos al mismo tiempo que el Tri, que bandas como Café Tacuba incluso, son de satélite. Entonces también coincidían con toda bandas esta cultura, ¿no? Ajá. Entonces, pues él tenía eso y es algo que nunca se le ha quitado. Mi papá al día de hoy sigue teniendo sus guitarras en la casa, su colección de música. Pero curiosamente, yo de niño no me interesé tanto en eso. Veía la guitarra ahí y la veía en su estuche y como que no me interesaba tanto. ¿Te daba chance de acercarse? ¿Era como un objeto intocable? No, para nada. Sí me daba total chance, pero yo no lo buscaba. O sea, yo no era algo que yo... No te llamaba la atención. No al principio. También la colección de música de mi papá es enorme, ¿no? Tiene una cantidad de discos y además muy vasta en géneros. Pero me pasó, yo creo que al principio, que la veía como la música de mi papá. Entonces sí, la escuchaba, claro, y algunas cosas me gustaban mucho, pero realmente no me interesaba tanto en entenderlas o en escucharlas más a fondo. Pasaba tal vez que la escuchabas tanto que no era, o sea, no era algo diferente, era tan ahí normal. Estaba, ¿no? Sí. Era como, pues sí, mi papá tiene su música, yo tengo la mía, me gustan cosas un poco más para mi época.
Cuando me empecé a interesar más en la música, pues fue en 90s, ¿no? Entonces estaba más metido en cosas a veces muy poperas, a veces muy, muy groncheras. Pero fue hasta que estaba en la prepa que empecé a ver compañeros que tenían sus bandas también y que tocaban y que me interesaba ver que de pronto llegaba una fiesta y ellos eran los que estaban tocando en la fiesta. Y dice, oye, pues él va conmigo en la escuela y de pronto está encima de un escenario. Y aparte todas las chavas querían con los que estaban en el escenario. Ah, no, claro, además. Eso volvía rockstar inmediatamente. Va por añadidura. Y entonces fue cuando dije, oye, pues yo tengo una guitarra en la casa. Y además conocí un compañero en ese momento que tenía su teclado y que me dijo, oye, ¿por qué no hacemos pues, nuestro grupo, ¿no? Y empezamos a tocar nosotros. Y él tenía una influencia musical también enorme de su papá, desde 50, 60, 70. Entonces, cuando lo invito la primera vez a mi casa a hacer nuestro primer ensayo, yo nunca había agarrado la guitarra, pero ahí estaban. Entonces dije, pues ahí tengo una, vamos a ver qué sale. ¿Vieron los discos de tu papá? Él los vio y se volvió loco. Dijo, ¿poco puede ser que tienes esto y esto, y los Beatles. Y tú así como, qué oso. Y le dije, pues sí, los Beatles. Y te decía que yo tenía la imagen de los Beatles como la imagen muy cursi, ¿no? Como este grupito con su pelito de trapeador que movía la cabeza como chistoso cuando llegaban a los agudos. Que se desmayaban en los conciertos. Los gritos exagerados. Yo decía, ¿qué es eso, no? Es totalmente actuado, ¿no? Y me acuerdo que me dijo, escucha. Y lo primero que me puso fue Michelle, ¿no? Wow. Y wow, no sabía que eso era lo que tocaban. Y me encantó y de ahí dije, oye, pues voy a empezar a escuchar todo lo demás que tienen. Y mi papá tenía todos los discos en la casa, entonces pues me bebí todos esos discos. Después de ahí al lado tenía Creedence y al lado estaban los Rolling Stones. Y entonces empecé a ampliarme en ese mundo. Los Doors, por ejemplo, por alguna razón me interesó muchísimo lo que hacían, porque además coincidió que salió la película de Jim Morrison, ¿te acuerdas? Entonces vi la película y vi que teníamos el disco y entonces me empecé a interesar en la música. Y con eso fue que mi papá empezó a llevar las revistas de guitarra fácil, por ejemplo, y empecé a aprender yo solo cómo se tocaba la guitarra. Después tuve la oportunidad de conocer grupos de amigos que también estaban aprendiendo. Por ejemplo, gran parte de cómo aprendí la guitarra fue en la iglesia, ¿no? Porque había un grupo en una de las misas en Toluca que la misa se hacía con música en vivo, con un grupo de jóvenes, claro, con guitarras. Felipe Capilla le pasó exactamente lo mismo. Me metí a eso, ¿no? Y con la guitarra y pues ellos fueron los que empezaron ya a enseñar bien los acordes, el rasgueo, y me encantó. Y de ahí en adelante pues ya fue un gusto que no me puede quitar. Y la música que ahora tengo, por ejemplo, si tú ves los discos que tengo ahí, tengo acetatos, cuando los acetatos pues ya se supone que habían pasado. Obviamente ahora regresaron, la onda hipster. Retomándose otra vez. Pero pues tengo acetatos que son Pink Floyd, los Beatles, o sea, toda esa época me interesó muchísimo, toda la época, incluso pre-sesentera, es música que me fascina. Entonces, esa parte a mí me ha encantado, ¿no? Y así es como llegué. ¿Guitarristas quiénes te laten? Uy, mira, pues ahí tienes a David Gilmour, es uno de mis héroes. A mí también me encanta cómo toca Dave Gilmour. Se me hace que es de los sonidos más impresionantes que hay por el nivel de sentimiento que puede darle a... Con pocas notas, pero con mucho sentimiento, ¿no? Total. Brian May también impresionante. Tengo ahí esa miniatura de su guitarra y también pude conseguirme una réplica de su guitarra. Pero sobre todo es la historia atrás de esa guitarra. Sí, o sea, que él mismo embobinó las, ¿cómo se llama? Las pastillas. Y todo lo hicieron él y su papá. Todo, desde la escala perfecta de los trastes. Tiene más trastes que una guitarra normal y ellos lo diseñaron así. Las pastillas las diseñaron ellos. Todo, desde la madera, ¿no? De dónde salió, que era una madera vieja de una fogata que después tuvieron que... Todo el proceso que hicieron para echar los hoyos de polilla, todo eso fue increíble. Se me pegó tanto esa historia, se me hizo tan nostálgica. Y siendo mi papá músico, teniendo guitarras y yo también aprendiendo el gusto de él, tenía la nostalgia. Entonces le dije, oye, ¿y si hacemos nuestra propia guitarra también? Y entonces justamente hace 2 años empezamos a hacer nuestra propia guitarra. Compramos piezas por separado. No diseñamos nuestra pastilla, pero bueno, buscamos pastillas que nos gustaran a los dos. Y construimos nuestra propia guitarra, ¿no? Sí, y ahorita te la enseño, ahí la tengo. No la conozco. También de las cosas que admiro a mi papá ya falleció hace algunos años, pero cuando tenía 13 años construimos nuestra primera guitarra eléctrica. Un día me llevó a Verkamp a ver qué pastillas había en aquel entonces. Yo no sabía ni para qué, o sea, estas cosas para qué. Esa guitarra ya no la tengo, desafortunadamente, pero fue así como, wow, o sea, mi papá es lo máximo, ¿no? Padrísimo, sí. Por tener
esa visión tal vez de construir algo juntos. Y a final de cuentas, si está descuadrado el brazo, si no está perfectamente octavada, era lo de menos. No importa, ¿no? Es algo que se queda para toda la vida porque se vuelve una joya por eso, porque sabes cómo la construyeron. Y yo digo que la hicimos, pero la verdad es que mi papá es quien más lo hizo y es admirable verlo como él también es alguien que tiene esa parte creativa, yo creo que nata, o sea, es algo que lo describe muy bien, pero dedicó toda su vida al tema bancario, ¿no? Entonces él estuvo toda su vida trabajando en Bancomer, desde cajero hasta directivo, y después se jubiló de eso, bueno, se retiró de eso y empezó a trabajar en tarjetas de crédito porque conocía el tema, pero esa parte creativa nunca la ha dejado. Entonces ver, por ejemplo, un directivo bancario sentado en una mesa de trabajo, limando una guitarra para darle la trabajo forma que artesanal, quiere, es terapéutico, increíble, ¿no? Y eso le admiro mucho. Yo creo que es de quien más he aprendido ese tema creativo y me encanta. Pero sí, hablando de los héroes de guitarra, pues está Gilmour, está Brian May, está mi papá, por lo mismo. Pues creo que ellos son como los ¿Qué opinas? Los más admirables la verdad es que sí me da coraje, ¿no? Grupos que destrozan sus guitarras en el escenario. Regálamela, no seas de la onda. Sí, claro. No sé qué opinas tú al respecto, pero a mí me daba tanta tristeza ver que destrozaran un instrumento, o sea. Sí. Pero no sé. No sé qué opinas tú ahí al respecto. Sí, yo creo que por eso The Who no es de mis bandas favoritas. Porque ellos sí se caracterizaban por eso, ¿no? Por cómo destrozaban sus instrumentos. No sé, o sea, creo que ya cuando lo ves como un show y piensas en los instrumentos como utilería, pues, sí, pero igual, a mí en lo personal... Incluso Bob Hyde en una entrevista que fue el que les diseñó todos los sistemas, dice, pues por lo menos tengan una o dos bocinas chafas ahí y las rompen, ¿no? Una guitarra que no sirva. Claro. No, y rompían instrumentos buenos. O sea, a Bob Hyde le daba un coraje que le pidieran construir los instrumentos para que luego los destrozaran en el escenario, ¿no? Entonces, esa es la parte que pesa mucho y sobre todo cuando sabes lo que cuesta hacerte uno de esos, ¿no? Ya estas bandas que son patrocinadas y lo obtienen, pues quizás no les pesa, pero no deja de ser una artesanía, no importa si es más producido... Cuando tú hiciste una guitarra y sabes lo que implica totalmente. Y el cariño que le tienes a un instrumento. Pero incluso si piensas en guitarras como la producción en serie, no le quita esa parte artística artesanal. Por supuesto, es la parte del diseño, la parte de... Tuve la suerte de ir a la fábrica de Fender en Corona, California, hace poco. Y recorrí la fábrica, te dan un paseo por la fábrica y dices, bueno, Fender pues es producción masiva, es una empresa transnacional. Pero la gente tiene una pasión, un trabajo artesanal. Exacto. Y un cariño por hacer un instrumento único. Y el proceso es bien artesanal, ¿no? O sea, tú ves a las señoras perforando los trastes donde va a ir el puntito que te marca en qué traste estás. Con un cuidado de que... mano y lo hacen... Sí. ¿No? La pintura es impresionante el proceso. Entonces sí, cuando alguien rompe un instrumento por el show, es súper doloroso. Sí, me acuerdo, no sé si tú escuchaste el episodio de Fernando Palma, de Palmita. No. Es un guitarrista empírico que su guitarra se llama Palmita. Es una guitarra que hizo el maestro Carvajal, uno de los mejores lauderos en México, y se le rompió. Es como si prácticamente perdieras a un familiar. O sea, parece ridículo que lo digamos así, pero si te llegas a enamorar de un instrumento y tardaron meses y meses en lo que finalmente quedó. Pero vaya, sí, es una cuestión difícil de explicar, ¿no? No, te voy a contar otra anécdota también curiosa. Ya viste, ¿no? Que me encanta coleccionar instrumentos de todo tipo, no nada más guitarras, también me gusta de pronto algunas percusiones, tengo flautas ahí. Cajas de ritmos, aparatos, gadgets. Sí, y tengo una colección de ukuleles. Y hay uno que era de mis favoritos. Y cuando me mudé de casa, lo único que no quise dejar en la mudanza, en el camión de mudanza, fueron mis ukuleles. Esos dije, esos los traslado yo. Uh-huh. Entonces los subí a mi coche. Y para que cupieran todos, hice para adelante el asiento, la parte de atrás de los asientos los aventé para adelante, eché todos los instrumentos ahí. Llegué a la nueva casa, descargué todo. Y para mí, pues ya había acabado mi mudanza, entonces salí con mi esposa y el asiento lo dejé abajo, entonces estábamos en los topes, pues se quedó flojo y se movía y hacía ruido y todo, entonces me desesperé y en uno de los saltos agarro el asiento, lo levanto para que se atore y escucho un crujido y me bajo y había dejado un ukulele que no había visto que se quedó justo en donde el asiento se divide, entonces cuando aventé para atrás el ukulele se quebró y... literal me puse a llorar ahí, o sea, no puede ser, empecé así con un coraje impresionante
¿Y a quién le echas la culpa? O sea, y sí, es tu culpa, pero sí fue un dolor fuerte, muy fuerte, que es curioso que yo creo que quien no tiene esa pasión no lo entiende. Sí, nos tacha de payasos o de, ay, es un instrumento. No es cierto, tiene mucho más que eso, ¿no? Tiene una historia, tiene... Todo, y tiene ese cariño porque comparte contigo historias, ¿no? O sea, es el instrumento que yo me llevaba a los viajes, con el que estando puedes viajar con él en el avión, entonces puedes estar en el aeropuerto con él y se te van acumulando historias con ese tipo de instrumento portátil, por ejemplo. Y entonces pensé que después de un momento pues ya lo iba a tener que desechar. Incluso me compré otra versión de ese mismo ukulele que nunca le agarré el mismo cariño porque, no sé, lo sentía como la versión pirata. Y mi papá se lo llevó, el que yo había roto, y me lo regresó después de un mes arreglado, ¿no? Hizo un arreglo, volvió a enderezar la madera. ¿Él lo arregló? Él lo arregló. Wow. y le puso encima una cobertura que le dio un carácter distinto, pero lo mejoró. Y ahora nuevamente es mi ukulele favorito. Y además ahora tiene ese añadido de mi papá me lo arregló. Entonces son historias que se vuelven muy, muy humanas a pesar de que son cosas, ¿no? Máquina de tiempo, que es una pregunta que siempre me gusta hacer. Ajá. El Víctor actual, si tú tuvieras chance de regresarte en el tiempo, onda, Back to the Future, ¿no? Te reencuentras contigo mismo hace X años. Ajá. ¿Qué te dirías que harías? ¿Qué le aconsejarías a esa versión joven de ti? ¿O qué te aconsejarías a esa versión joven de ti, a ti mismo actual? Ay. ¿O de plano no harías nada? ¿Observarías? No, sí haría muchísimo. Es que el AI viene comprar el almanaque. Primero comprar el almanaque. No, si tuviera mi DeLorean y pudiera viajar al pasado, creo que la parte en la que me gustaría regresar es justo cuando empecé a interesarme más en toda la parte artística, donde algo que me caracteriza también, pues es mi carácter fuerte, ¿no? O sea, por un lado me encanta todo este tema sensible artístico, pero también soy demasiado explosivo, soy muy... asertivo y... pues trato de serlo, pero a veces pierdo la asertividad cuando me gana el coraje. Y soy muy exigente conmigo mismo y soy muy, muy autocrítico, pero también muy perfeccionista. Y en ese momento llevaba ese perfeccionismo a un nivel que ya no me permitía disfrutar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el estar en un concierto en vivo con tu propia música, con tu banda, con tus amigos, tocando frente a un público que está conociendo tu música. Y cometer un error ahí y de pronto bloquearte tanto por el error y enojarte por eso en lugar de dejarlo ir y disfrutar el mismo error, es algo que no me permitía en esa época, ¿no? Ahora ya lo disfruto más, me atrevo a hacerlo, pero sí es algo que si pueda regresar el tiempo le diría a ese Víctor, ríete más, disfrútalo, no te enojes o disfruta este momento porque nunca vas a regresar, ¿no? A tener el tiempo libre en las tardes para dedicarte las horas que quieras a ensayar la guitarra. No sabes hoy cuánto me encantaría tener al menos la mitad de ese tiempo o nada, deja la mitad, 1 hora disponible de ese tiempo que tenía en esa época. Y ve, ahora tengo la cantidad de instrumentos que siempre soñé tener cuando estaba en esa época y no tengo el tiempo que tenía en esa época para parte de tu estudio a la oficina, ¿no? Me encantaría poder hacer un estudio de innovación ahí, un retiro. Ya lo propusimos, hacer una especie de... Así como tienen las mesas de ping pong y otras cosas, que tengas tu mini estudio, ¿no? Quisimos que también hacer luego un estudio de pasa grabación allá, pero no se que pudo. en el contexto del trabajo es que sucede algo interesante, ¿no? Clásico, vas al súper y te acuerdas de lo que no habías anotado en la lista del súper, ¿no? O no compras lo que te acuerdas cuando regresaste a la casa y entonces al baño, ¡chin! El papel, ¿no? Cosas de esas. Igual, el contexto de la oficina no favorece a veces el que seas creativo porque no estás en un ambiente relajado. Por eso el viajar y las vacaciones y otras cosas ayudan mucho, ¿no? El ocio, por ejemplo. Y bueno, eso te dirías tú al Víctor joven, ¿no? ¿Qué le diría el Víctor joven al Víctor de hoy? Aprende. Lee muchísimo más, ¿no? O sea, creo que también ese darte la oportunidad de leer de temas que no sabías que te podían interesar. En ese momento, un poco la escuela te lleva a los temas que tienes que estudiar, pero también en la parte musical no me di... Más que aprendes, estudia, ¿no? Por ejemplo, la parte musical, algo que me pasó es que siempre quise irme directo a hacer las cosas, ¿no? Siempre quise tocar. Un poco atrabancado. Ajá, ya quiero tocar, ya quiero cantar, rápido, ya quiero grabar, ya quiero componer. Y no me di tiempo en ese momento de
estudiar más, ¿no? De tener más teoría musical, de tener más teoría de audio, por ejemplo. Por eso ahora es que estoy estudiando el diplomado, porque dije, quiero tener mi estudio, y entonces empecé a comprar cosas, ¿no? Y compré una consolita, y compré un preamplificador, y un tecladito, un controlador, y la computadora, y los monitores, y empecé a invertir en equipo, y ya me sentí en mi equipo, y dije, ¿cómo se usa esto? ¿No? ¿Y ahora qué hago, no? Aquí tengo ya Logic, tengo mi computadora, conectaba la guitarra y sonaba feo. En el amplificador sonaba muy bien, pero ya cuando lo escuchaba en las bocinas sonaba pues, de juguete. La voz sonaba como con muchos graves. Y entonces fue cuando dije, no, sí necesito teoría en esto. Y creo que esa parte de valorar la teoría es algo que de joven me hubiera gustado decirme al yo más grande, porque de joven lo aplicaba muy bien para la parte académica. Y no para la parte artística. Y no para la parte artística, porque no pensaba que tuvieran la necesidad de la misma disciplina, ¿no? Y digo, pensando en Steve Jobs, ¿no? Que los puntos se conectan hacia atrás y no hacia el futuro. Ajá. ¿No será que el timing también tuvo que ver? ¿O que ahora lo valoras más? Digo, porque también en aquel entonces igual y tenías todo el tiempo y no tenías el dinero para comprarte tus juguetes, tus gadgets. Ahora tal vez tienes más posibilidades de adquirir ciertos juguetes, sí, pero no tienes el tiempo, ¿no? Y siempre queremos todo, ¿no? Sí, nunca es posible. Pero mira, creo que tampoco es... por ejemplo, nunca me faltó nada tampoco, afortunadamente. Y mi papá siempre me dio... Mis padres me han dado siempre el soporte en lo que se me ocurra, ¿no? Cuando dije quiero hacer mi baticueva que te conté al principio, la verdad es que destrocé todo un cuarto en la casa. Pero aceptaron esos caprichos, locuras, exacto, o como le quieras llamar, nunca me hicieron, ¿no?, un reproche, reproche, nunca me hicieron un reclamo, al contrario, lo disfrutaban, sí, ¿no? Sí, les gustaba ver qué se me ocurría ahora. Después dije, ya no quiero esto y ahora quiero ser químico. Y entonces tenía mi juego de química de alegría, y en ese mismo cuarto era mi laboratorio, y me ponía a quemar fórmulas y explotaban cosas en el techo. Yo creo que lo más drástico épocas, sí, fue cuando dije, ahora quiero ser músico, quiero tener mi estudio. Y sin avisarles, de pronto un fin de semana no estaban mis papás y vinieron un martillo destrocé una parte de en el cuarto había un baño y el cuarto. Entonces tumbamos una parte de la pared para conectar el estudio, ¿no? La cabina con el Lightroom. No había tubos por ahí, no había. Hicimos un hoyo en la pared para poder pasar los cables. Todo el cuarto lo forramos, obviamente sin saber nada, ¿no? Entonces todo el cuarto lo forramos de una espuma pensando que eso es lo que se tenía que hacer en un estudio. O sea, fue una cantidad de destroce en el cuarto que me decían mis amigos, ¿de verdad? ¿Estás seguro que tus papás tienen permiso de hacer esto? No. Sí, no pasa nada. Y claro, llegaron mis papás, obviamente. No les encantó la idea, pero tampoco. Pero la verdad es que me apoyaron mucho, se rieron mucho con el tema. Y hoy, por ejemplo, estamos rehaciendo ese cuarto para ahora hacerlo un taller de trabajo para el negocio que está emprendiendo mi esposa. Y lo nuevo, o sea, lo nuevo es ahora cómo lo readaptamos, y surgen las anécdotas, se ríen mis papás con cómo nos destrozaste el baño. Pero es algo que a mí me encantó porque siempre me dieron ese apoyo, y parte del apoyo era que nunca me faltó nada. Cuando quise tocar la guitarra y tener ya mi propia guitarra, pues mi papá me ayudó a tenerla. Pero esa parte que hablaba de estudiar, ¿no? Y regresando un poco al tema, sí tiene que ver con el momento, pero también es darte la oportunidad, porque al mismo tiempo tuve compañeros que empezaron igual que yo, que al mismo tiempo empezaron a interesarse en el tema, en la música, y que ellos decidieron profesionalizarse en eso y se metieron al conservatorio, estudiaron, y entonces veías cómo se iban despegando en eso, ¿no? Como mientras tú seguías tocando la misma aparentemente canciones, tú te quedabas rezagado y en realidad avanzaste en otros sentidos, ¿no? Exacto. Pero sí, esa parte de valorar el tiempo que tienes para aprovecharlo cultivándote en lo que te interesa, creo que es súper importante. Por ejemplo, mi hermano, tengo un hermano que se interesó por el cine y se interesó por el video, y él bien rápido entendió que tenía que cultivarse en eso, ¿no? Entonces decidió, primero estudió una carrera y terminó publicidad, y después dijo, pues, qué bueno que terminé, pero no es lo que me gusta, y entonces empezó a estudiar más sobre producción de video. Ahora mismo se acaba de meter una especialidad de cine. Y es alguien que cuando ves el trabajo que realiza dices, se nota un progreso, se nota la diferencia, ¿no? Sí. Digo, y aquí antes de cerrar, yo puedo seguir platicando bastante tiempo, pero es curioso que tanto tú como Omar Monroy, que también ha estado en el podcast, están en el mismo grupo en Sala de Audio, un grupo sabatino, y los dos se distinguían mucho por esa curiosidad de querer aprender tal vez un poco después de la mayoría de la gente que va a estos cursos. Claro. Cerrar ese ciclo, ¿no? Tal vez por esa espinita de decir, ahora sí quiero aprender a usar este equipo.
pero lo que noté en los dos es que están aprovechando de manera genial todo este conocimiento que se les está dando. Que de por sí en los grupos sabatinos hay más compromiso, ¿no? Que los grupos entre semana. Pero en especial ustedes dos tienen como ese diferenciador de combinar el tener un ingreso estable por una profesión, esa parte tal vez del cariño por hacer algo artístico, ¿no? Y se me hace muy interesante que tanto tú como tu papá tuvieran esa forma de equilibrar estos dos mundos aparentemente inconexos, ¿no? Sí. El trabajar, por ejemplo, tu papá en un banco y además querer hacer música y hacer lo de la guitarra, etcétera. En tu caso, trabajar en una empresa de innovación y en tus ratos libres dedicarte a la música, a mí se me hace genial. Y justamente eso hace también que se disparen como ciertos fenómenos mentales creativos que otra gente no tiene, ¿no? Entonces, no sé si así a nivel de tal vez como reflexiones de cierre, ¿nos pudieras dar algún consejo para alguien que está empezando en esta onda, que tenga un perfil similar al tuyo, ¿no? Gente que tenga muy buena preparación académica, gente que tenga esa mentalidad fría, calculadora, lineal si lo quieres llamar, y a la vez tiene esta inquietud creativa. ¿Cómo puedes juntar esos dos mundos? Creo que es aprendiendo cómo trasladar aprendizajes de uno de los lados al otro. A mí me gusta forzarme a hacer eso. Por ejemplo, te contaba que he dado varias conferencias de innovación. Y parte de los ejemplos que uso, por ejemplo, el caso que te conté de Fender, lo uso en esas conferencias. Entonces estoy hablando de innovación de producto, pero estoy trayéndome mi mundo artístico a este lado. Cross-pollination, ¿no? Le llaman en IDEO. Es justo eso, ¿no? Es como traerte ese mensaje de un lado a otro y dejar que gente que no está expuesta a ese mundo aprenda y después lo traslada a su propio mundo. Y luego de regreso, por ejemplo, lo que he aprendido de negocio, me gusta trasladarlo a lo que hago artísticamente. Entonces también pensar en cómo una inversión que hago está pensada en ¿puedo revender este equipo que estoy comprando o no? O qué tan rápido puedo rentabilizarlo. Uh-huh. Si quisiera cobrar por lo que estoy haciendo, ¿cuánto puedo cobrar? ¿Cómo sé si estoy siendo rentable con eso? Entonces trato de obligarme a eso, y eso es uno de los consejos que daría, el forzarse a lo que aprendí aquí, cómo lo replico en otro lado. Uh-huh, incluso pasa también en la misma innovación quiero innovar en jabones. Ok, ¿qué tendencias hay en alimentos? Sí, algo pues mira, totalmente inconexo, ¿no? O si estás hablando con puros expertos, llévalos con niños, gente que no tiene nada que ver. Exacto. Y vas a obtener insights de estas chispas creativas o conexiones neuronales que no se forzaban porque siempre estar metido en lo mismo hace que pierdas de vista eso. Creo que otro consejo es, a mí me gusta hacerlo, no sé qué tanto es algo que a todo mundo le interese o le guste, pero el leer a mí me fascina, pero siempre trato de obligarme a tener 3 libros al mismo tiempo. Tú también eres de esos locos que haces esas cosas. Sí, entonces siempre trato de llevar un libro de teoría de negocio, de lo que me dedico, otro libro más sobre tema artístico, por ejemplo, biografías de músicos, o ahora pues el libro de Pro Tools que lo tuve que leer por cierto, se me olvidó mencionar hace rato, si tienen alguna noche de insomnio y tienen el libro de Pro Tools, léanlo. Sí, les garantizo que en 10 minutos se duermen. Es lo que siempre digo en los cursos. Y el otro libro es una novela, ¿no? O sea, tratar de también salirte de ambos mundos. Por ejemplo, a mí me interesa mucho la parte artística y la parte de negocio, pero hay veces que te saturas de los dos, ¿no? Hay veces que de verdad, por más que me encante la música, no tengo el ánimo para ver un video de cómo se graban voces con 2 micrófonos, ¿no? Sino más bien quiero ver tonterías. Entonces, o me pongo a ver algo más de entretenimiento, o leo una novela que no esté conectada con nada de las cosas que me gusta hacer ya como actividad. Y eso te saca un poco de tu rutina, uh-huh, pero también te ayuda a inspirarte de regreso a la misma rutina. Será un poco, hay mucha gente que opina que irte de vacaciones, salir, viajar, ayuda a este proceso, ¿no? Porque cuando estás enfrascado en la oficina, el simple hecho de cerrar el ciclo, decir, me voy de vacaciones, tengas o no tengas el dinero para irte de vacaciones, mentalmente el cerrar ese ciclo hace que pases a un contexto de relax y de repente se te ocurren excelentes ideas para el trabajo. Y cuando estás en el trabajo se te ocurren las mejores ideas de composiciones que quieres hacer en la casa, sí, o algo, ¿no? Entonces, el cambiar de ambiente creo que sí ayuda, ¿no? Pero también cuando justamente tomarte estas mini vacaciones de un libro, pasar a otro, que no tienen nada que ver y a la vez sí están conectados, ¿no? Sí, y creo que mantenerte conectado con lo que te gusta, por ejemplo, tomarte vacaciones no implica que no puedas llevarte, por ejemplo, algo que recomiendo es comprarse una libreta de estas Moleskine, ¿no? Que puede llevarte en realidad cualquier libreta,
Pero esta libreta en particular tiene primero la historia de un poco más creativa, pero al mismo tiempo ya la ves como algo para eso, si me ocurren ideas, las documento en esto que se pensó para eso y que tiene un formato también, un diseño bastante padre. ¿No te pasa con esas libretas? Digo, en mis cursos de creatividad también invito a los alumnos a usar libretas y cuando se compran una de estas libretas, se le quedan viendo así como que, híjoles, aquí solo voy a apuntar las buenas ideas porque es papel muy bonito, entonces tengo que usar el lápiz especial y todo este rollo. Y no hay forma de perderle el respeto a ese tipo de papel. No sé si a ti te ha pasado eso. A mí no. Al principio sí decía, ¿y qué anoto? No voy a poder cualquier... Pero después dije, esto es para mí. Y ¿sabes qué me ayudó? Ver el documental de Michel Gondry. Es otro de estos genios admirables. Y él hace algo que a mí me impresionó y es... Tú puedes ver las obras terminadas que él tiene y son maravillosas, ¿no? Sus videos musicales son increíbles, sus películas son súper interesantes. Hay que ver el proceso también. Pero cuando ves lo que hace antes de eso, y él tiene mucho esta filosofía de, si se te ocurre una idea, hazla. No importa si es una tontería. Y va a apestar. Y va a salir mal, pero vas a aprender de eso. Y cuando ves las cosas que ha hecho en ese sentido, por ejemplo, se inventó eco visual, no sé si lo viste, en un papel de baño, ¿no? Entonces soltar una gota de tinta en un papel y refleja, conforme vas usando el papel, cómo la gota se va reduciendo y es el eco que quedó registrado. Y es una idea muy idiota, pero al mismo tiempo brillante, que tal vez se te ocurre a ti, se me ocurre a mí, y no la hacemos. Decimos, estaría padre, y lo dejas ahí, o lo anotas en tu molesquín y nunca lo haces. Nunca lo haces. Entonces creo que lo primero para perderle el respeto a la libreta es pensar que no es más que, no es para otra cosa más que no se te olvide lo que ya se te había ocurrido, pero lo importante no es que esté anotada ahí. Lo importante es que después la lleves a la acción. Y que revises esas ideas, ¿no? Yo tengo por ahí un ritual de iniciación con mis alumnos en talleres de creatividad. Les pido que lleven una libreta y lo primero que hacemos es mancharla con café, con saliva, agua o lo que sea para perderle un poco este respeto, ¿no? Justamente para decir, es que es imperfecto, va a pasar, tiene su manchita de café, tiene una razón de ser. Y eso ayuda mucho como a quitarnos ese tabú de que solo podemos anotar buenas ideas o solo podemos usar esa libreta en el particular para las buenas ideas. Creo que algo que he pensado, una vez empecé un blog que la verdad por tiempo no le he dado la continuidad que debería, pero empecé un blog sobre ideas interesantes y la historia que hubo detrás de esas ideas. Y después de ver varias ideas me da cuenta de, pues es que las ideas no son buenas ni malas, simplemente son, ¿no? Ahí están. Y no sabes el potencial de una idea hasta que no la dejas sobrevivir y hasta que la incubas y son vulnerables al principio y hay que dejarlas crecer. Exacto. Por ejemplo, hace poco viajé a Colombia también a una serie de conferencias y me tocó escuchar a otros de los expositores y uno de ellos hablaba de estas conexiones que permiten nuevas innovaciones como Uber, ¿no? O sea, el conectar gente que tiene un coche con gente que quiere moverse y de pronto conectar extraños entre ellos. Una plataforma tecnología que te permita hacer el vínculo, ¿no? Y él decía, pues pareciera algo de locos, ¿no? O sea, si tú piensas, o por ejemplo, más que no tiene sentido desde el punto de vista del negocio, ¿no? Total, piensa en Airbnb, ¿no? Y él decía, o sea, tú tienes gente que tiene una casa y que se la quiere rentar a extraños que no conocen. Que hay en otra parte del mundo que son desconocidos. Exacto, y quieren vivir en un lugar de alguien que no conocen también. O sea, tú quieres un negocio que conecta locos, ¿no? Exacto. Pero al fin del día, lo interesante es eso, es una idea que alguien pensó y que se atrevió lo suficientemente... Fue suficientemente para aventarlo y después desarrollarlo. ¿Y cuántas ideas no mataremos porque pensamos, no, esto no funciona? O tenemos la idea y luego alguien la desarrolla y nos da coraje porque nosotros tuvimos la idea y no hicimos la consecuencia de actuar, ¿no? Exacto, a mí se me había ocurrido eso primero, ¿no? Sí. Y digo, tengo curiosidad de preguntarte ahí así los clásicos casos de que si 3M, ¿no? El Post-it y demás. Casos no tan famosos, no sé si nos puedes platicar uno o dos casos de productos, ideas innovadoras que poca gente conoce y que sin embargo son historias interesantes que tú des ahí en tus talleres o en tus pláticas. Creo que hay varios, hay muchísimos. Y en ese reporte que te recomiendo hay varias historias, pero de ese reporte cosas que me gustan mucho, casos. Está, por ejemplo, el de Tidy Cats, que es una arena para gato. La historia es interesante porque es el tipo de categoría donde pensarías, ¿qué más le puedes hacer? ¿No? ¿Qué innovar ahí? ¿Qué innovas en arena para gato? No es tierra y el gato hace sus necesidades y ya. Y esta empresa dueña de esa marca
de nuevo entró a entender al consumidor, se dio cuenta de la rutina que vivían las personas que tenían gatos y que compraban esta arena y se daban cuenta de algo. Las presentaciones o eran muy pequeñas, bolsitas de, no sé, menos de 1 kilo que comprabas en una tienda de conveniencia para la emergencia, pues tienes que regresar muy seguido. O eran estos grandes sacos de muchos kilos que sí te rendían un buen tiempo, pero que cargarlos no era nada fácil. Y mucha gente que tenía gatos, pues podían ser mujeres un poco mayores o no necesariamente tenía que ser así, pero era gente que prefería comprar eso, dejarlo en el coche e ir descargando de a poco hasta que ya lo podían cargar. ¿Qué hicieron? Una fórmula de la arena que era igual de efectivo, de eficiente en términos de rendimiento, pero que pesaba la mitad. O sea, el componente químico con el que estaba hecho hacía que fuera mucho más ligero de cargar, misma cantidad. Y eso cambió la categoría, ¿no? Y de hecho el comercial lo hicieron enfocado en ese aprendizaje principal, que era la gente, ya no pensemos en ahora ultra absorbente, ahora con ultra eliminadores de olores. Más ligero. Más ligero, así de simple. Y fue muy chistoso. El comercial era gente aventándose la arena para gatos. O sea, agarraban la caja y se la aventaban uno al otro para transmitir el mensaje de es más ligero y funciona igual que las otras. Y eso les dio la vuelta, ¿no? Y otra cosa que también tiene que ver con mascotas, no sé por qué pensé en esos casos primero, pero otro bien interesante es el mundo, por ejemplo, de las personas que su mascota es más que su mascota es su hijo, ¿no? Y tienen una conexión con su mascota bien interesante. Y hay un caso de que se llama Meow Mix, Meow como el maullido de un gato, donde la necesidad estaba en tú como dueño de un gato siempre quieres dar lo mejor, quieres alimentarlo con lo que le gusta, y normalmente lo que le gusta al gato pues es este alimento húmedo, que le fascina, pero que huele muy mal, que es muy sucio, es muy incómodo de limpiar, se chorrea y es como molesto. Pero el dueño pues le quiere dar más bien alimento seco, croquetas, cosas que son más fáciles, más prácticas de limpiar, pero al gato pues no le encantan del todo. No es así tan... Y esta empresa dijo, ¿y qué pasa si combino los dos mundos? Y entonces invento algo que es húmedo y que es seco al mismo tiempo, ¿no? Y una de las frases que me encantaron del director de marketing de ese producto fue los innovadores se plantean las preguntas imposibles, ¿no? Okay. Y entonces la pregunta imposible era ¿cómo hago un alimento para gato que al mismo tiempo es seco y húmedo? Y la respuesta fue sencilla, ¿no? En términos de idea, pero muy compleja en desarrollo, pero al fin del día era un alimento que era húmedo y que estaba envuelto del alimento seco. Era una especie de croqueta por fuera que tenía un centro húmedo. Ok. Entonces era fácil de limpiar, era cómodo para el dueño y era además delicioso para el gato y además permitía generar esta conexión de le estoy dando a mi mascota algo que sí quiere y premium, que le gusta. Y algo premium además, porque además te permites cobrar más por eso. Esas son dos historias que son poco conocidas y que me encanta mencionar tanto en las presentaciones que doy como en las juntas con clientes porque te obliga a pensar en esta pregunta imposible, ¿no? O sea, oye, ¿y será que esto se puede hacer de otra manera? Sí, siempre hay forma de hacerlo, pero hay que entender qué implica y hay que atreverse a desarrollarlo. Sí, no recuerdo la marca ahorita, pero hay un caso de anticongelante, ¿no? Que si tú vas a comprar el anticongelante en el súper, hay que mezclarlo 50-50 con agua. Muy impráctico. Y hubo una compañía visionaria que dijo, te vendo el empaque al mismo precio, pero diluido al 50% con agua. Exacto. Y fue un hitazo porque la gente, así como está, lo echas al coche y ya estás, ¿no? Totalmente. Para los mecánicos y demás no tiene mucho sentido, pero para el usuario final sí, ¿no? ¿Cómo es posible que estás vendiendo el mismo producto rebajado, pero al mismo precio o hasta más caro, ¿no? Precisamente por ese diferenciador de escuchar, observar, ver cuál es la necesidad y cuál es la solución que necesitas. Y atreverte a también a cuestionarte el detrás de y no caer en los supuestos, ¿no? Por ejemplo, una compañía que me parece muy admirable lo que hacen en innovación que se llama Koala, una compañía colombiana que ya ha llegado a México desde hace años con Vive 100, por ejemplo. Y es interesante ver cómo Vive 100 tiene este estereotipo de, claro, vende por barato. Y luego dices, bueno, ¿será que es por punto de precio nada más? ¿Con quién compite, no? Y dices, bueno, pues ¿qué es? Es un energy drink, una bebida energizante. ¿Compite realmente con Red Bull? No necesariamente, porque Red Bull es un punto de precio muy diferente, es para otro momento de consumo. Entonces, ¿qué es Vive 100? Y cuando toda la respuesta está en el comercial.
¿no? Por ejemplo, ¿te acuerdas de Camille, ¿no?, en el periférico, durmiéndose en su coche y diciendo, estás en periférico, te estás durmiendo, ¿y qué vas a hacer? ¿Poner el radio, poner el aire, bajar la ventana? No, te tomas algo que te despierte, ¿no? Entonces de ahí surge Vivecien. Pero lo interesante es un producto perfectamente pensado para una necesidad que estaba poco atendida, ¿no? Que era esta necesidad literal, de energía, periférico, tráfico. Tal cual. Y que necesitas. Y te lleva entonces a decir, oye, ese producto, ¿a qué precio lo tengo que vender? Pues si quiero que sea un producto que se consuma en el tráfico casi diario o que se consuma con cierta frecuencia, no lo puedo vender a un punto de precio muy caro. Tiene que estar a un punto de precio... tampoco muy barato, ¿no? O sea, exacto, tampoco que no sea el negocio. ¿No? Pero sí se vende a un punto de precio en el que hace sentido, el desembolso pues no te cuesta mucho, puedes equivale a una moneda que cargas fácilmente en la bolsa. Y claro, eso es parte de su éxito, pero no es un producto que sea exitoso solo por barato, sino que detrás lleva todo un pensamiento al desarrollo que realmente resuelve esa necesidad. Pues no sé, algo más que quieras agregar. Digo, hay tanto de qué platicar. Es que hay demasiados temas. ¿Algún aprendizaje de vida? ¿Alguna app que uses? Luego me gusta preguntar cosas de tecnología, ¿no? Claro. ¿Hay alguna app con la que no puedas vivir? O algún... El otro día con esta Carla y con Marvin mencionamos el WhatsApp, ¿no? Y otras aplicaciones que ya son tan... de usarlas todos los días que no nos damos cuenta de la relevancia o de la importancia que tienen en nuestras vidas. Total, creo que... O recursos, páginas, tienes muchísima información, algo que nos recomiendes estudiar. Sí, me encanta, por ejemplo, Lumosity. Lo recomiendo mucho. Excelente app, ¿no? Excelente app con juegos mentales bien fáciles de hacer, pero que al mismo tiempo te pone un reto contigo mismo, ¿no? Es como voy mejorando en mi marcador. Un gamification interesantísimo ahí de siempre superarte, pero no ponerte retos muy difíciles. Exacto, está buenísimo, ¿no? Ese me encanta. Cosas a veces tan simples que no valoras tanto, pero por ejemplo Instagram, me acuerdo que yo me tardé mucho en entrar a Instagram, no le veía como la utilidad. O Pinterest, por ejemplo, ¿no? Que la verdad Pinterest no lo uso tanto, pero veo como mi esposa lo usa mucho para su negocio y yo uso Instagram. Diseños, ideas, ¿no? Eso, inspirarte, ¿no? O simplemente descubrir. Por ejemplo, tú ves gadgets aquí en mi intento de estudio, pero estos gadgets los descubrí porque veía que alguien los usaba y me interesó ver qué era y cómo funciona y luego dije, sí, lo quiero, ¿no? Sí me interesa tenerlo yo. Eso lo recomiendo para que estés continuamente informado de las tendencias y de la innovación que hay en el campo en el que te interese. Ya hablando más de aprendizaje, pues plataformas como Lynda o Creative Cow y todas estas. Todas estas que son como escuelas online en temas bien diversos, con cursos muy bien diseñados, la verdad que te permite entrar. Y hay una que me fascina en lo particular, que la descubrí hace poco y me ha encantado, que se llama Hit Record. Esa no la conozco, la tengo que investigar. Buenísima. Este actor... Joseph Gordon-Levitt. Ajá. Es una persona interesante porque en paralelo a su carrera, tú podrías decir, pues es un exitoso actor, ¿no? Resulta que también es músico, resulta que también le interesa la animación, le interesan otros temas. Y él junto con su hermano desarrollaron una plataforma online que se llama Hit Record. Como darle grabar, ¿no? Ajá. Y esta plataforma lo que es una especie de red social de creativos donde tú cuelgas tu proyecto y entonces invitas a la colaboración a más creativos que te ayuden a enriquecer tu obra. Se empieza a desarrollar por sí misma esa obra y se llegan a productos finales bien interesantes en todas las disciplinas creativas, ¿no? Entonces hay desde dibujo, música, animación. Wow, eso no lo conocía. Y es una aplicación que ya desarrollaron, por ejemplo, su primera serie, que ganaron un Emmy con la serie que se desarrolló en esa comunidad creativa. Sí. Y constantemente estás viendo ahí publicaciones de gente que dice, a ver, se me ocurrió esta pieza musical, pero me falta letra. Entonces, si tú eres letrista o te interesa, te metes y empiezas a aportar ideas. Oye, yo canto, pues le puedo poner la voz. O yo le puedo poner una línea de bajo. Y se crean obras con el uso colaborativo común de todo el mundo, gente de todo el mundo que te aporta ideas interesantísimas. Esa recomiendo muchísimo meterse y explorarla y aportar. Yo, por ejemplo, por el momento estoy viendo lo que se está desarrollando ahí, me encanta. Entonces más en calidad de observador, pero... Por ahora sí, y creo que es más por el tiempo, pero tengo toda la intención de meterme a colaborar. Porque lo que estoy viendo que se hace es increíble y se han llegado a libros publicados. Te decía, la serie que se ganó el Emmy, discos también ya publicados. ¿Tienes la motivación de participar? Porque
no sabes cuál va a ser el resultado y sin embargo tienes la curiosidad de ver. Pasa, ¿no? O sea, por ejemplo, un tema muy común en los creativos es el tema del bloqueo creativo. No se me ocurren ideas, quiero componer y no se me ocurre nada. Y estas plataformas yo creo que ayudan mucho a liberarte de eso. Decir, oye, pues a mí no se me ocurrió, pero ya vi que alguien hizo una línea que me gusta. No soy el único al que le pasa eso. Totalmente. Eso me encanta y creo que también otras cosas como Kickstarter, como fondeadora, también me gusta meterme a explorarlas. Ya, por ejemplo, ahí ves uno de los gadgets que tengo, es un micrófono que se basa en vibraciones. Lo compré porque lo vi en Kickstarter. Aporté y me mandaron mi primera serie de producción. Pero también te tiene constantemente inspirado en qué se está desarrollando en el mundo, qué ideas se le están ocurriendo a la gente. Por ejemplo, mi cuñada, Bere Contreras, es jazzista, es cantante, es compositora. Wow. Fíjate lo que se va enterando. Sí, y ella tomó clases de música con Iraida Noriega. Iraida le gustó mucho su proyecto, la apoyó, le impulsó para grabarlo. Lo grabaron con una serie de músicos súper talentosos y puso su proyecto en fondeadora, ¿no? Puso el disco ahí y pidió una cierta cantidad para poderlo maquilar, para poderlo producir. Logró la cantidad y pues ya está mandando sus discos a la gente que aportó para poderlo hacer. Entonces la verdad es que yo creo que lo importante es navegar, meterte, explorar y aprovechar la tecnología y lo que la tecnología te puede dar para que siempre estés constantemente retándote, aprendiendo y además colaborando. Yo creo que no hay pretexto para no crear, para no componer, para no simplemente no hacer cosas nuevas. Hay una cantidad de plataformas enormes para hacerlo. Es navegarlas, aprovecharlas. Ok, padrísimo. Pues Víctor, no sabes cómo te agradezco por tu tiempo. No, a ti me encanta. Tengo ganas de hacer una segunda parte de este podcast en el futuro. Con todo gusto. Hablando de cualquier tema, ¿no? Creatividad, innovación, etcétera. Sé que eres alguien ocupado. Te agradezco que me hayas invitado aquí a tu estudio y pues bueno, pronto va a estar esto al aire. No, pues muchas gracias a ti. Qué gustazo participar en este proyecto. Sabes que soy seguidor. Tú fuiste igual que Omar de los primeros locos a los que les dije, ya tengo un podcast, ¿no? Sí, no, me encanta. Y también muchas gracias por la invitación porque al ver también la calidad de entrevistados que has tenido, pues es un honor poder estar acá también, ¿no? El saber que hay gente del calibre de Salvador III, por ejemplo, pues es una fortuna poder participar. Entonces, muchas gracias. No, todos estamos en este camino, ¿no? Buenísimo. Padrísimo. Pues un gustazo. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes que nos escuchan de aquel lado del podcast. Sin ustedes esto definitivamente no sería posible. Si el proyecto te gusta, te invito a seguirnos en redes sociales, buscando Ideas al Aire Podcast o simplemente Ideas al Aire en Facebook o en Twitter. Recuerda siempre llevar contigo tus ideas. Buenas o malas son tus ideas y la única forma de hacerlas crecer es compartiéndolas. Por ahí dicen que las ideas nunca se mueren, solo esperan que alguien las descubra o las redescubra. Y este es justamente el objetivo de este podcast de Ideas al Aire, que tú tengas oportunidad de conocer a otras mentes creativas que estamos en este mismo camino. Soy Tomás Lash, te deseo muchísimos descubrimientos creativos, nos escuchamos pronto y te espero al otro lado de este podcast. Hasta pronto.
Gracias por tu atención. Para ideas, comentarios o sugerencias puedes escribir a hola@thomaslash.com. Hasta pronto.